mejorar mi relación. No me hace caso. ¿Qué hago? No se preocupen, esto es Solo para Parejas. (4:35) Le voy a pedir a Jimmy Roy que presente Solo para Parejas. Quiero mejorar mi relación. No me hace caso. ¿Qué hago? No se preocupen, esto es Solo para Parejas. (4:35) Los lunes de Solo para Parejas. Mi sexólogo favorito, Cristian Martínez, nos acompaña. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que no es tu tema, pero tú que eres... ¿Cómo que no es mi tema? ¿Qué cosa? Espérate, pues, déjame, por favor. Te quería preguntar lo del escano. En tu opinión... No, sí es mi tema. Yo sé, no, pero no es el tema del programa, pero me gustaría que brevemente des una opinión sobre el caso de Johnny Lescano. Bueno, yo considero de que sí hay un acoso. Lo que sucede es que no sabemos definir qué es un acoso. Y las personas tienen que saber que un acoso sexual es cualquier tipo de acto que tiene que ver con la incitación sin el permiso, sin el consentimiento de la otra persona, con un contenido erótico, sexual, seductor, así sea incluso esta palabra que un piropo es un acoso. Sino que está tan normalizado. Sino que está tan normalizada toda la violencia hacia la mujer, que lo vemos como que es algo cotidiano, simplemente ha sido un cumplido. No, es acoso. Una broma, algo coloquial, cualquier cosa un chascarrillo. Que no tiene, que no está bajo el consentimiento de la persona. Si yo te encuentro a ti y te guiño el ojo, te hago la mordedura en el labio, lo que fuese, sin tu consentimiento, es un acoso. Si yo te paro el carro, tú no lo tienes que volver a hacer más. Así es, por supuesto. Así es, y está delimitado. Bueno, dicho esto, muchas gracias, mi estimado Cristian. Vamos a presentar el tema de hoy. ¿Cómo saber si estás preparado o preparada para iniciar tu vida sexual? Ese es un tema básicamente para los adolescentes. Ahora que estamos ya empezando el colegio. Así es, que probablemente nos estén escuchando y es algo que les genera, sobre todo a las damas, a las mujeres, una especie de conflicto interno entre lo que quiero y lo que debo. ¿Hay una edad específica en la que se deba dar inicio a la vida sexual? No hay una edad específica. No hay una edad específica para cual una persona se sienta totalmente dispuesto, totalmente hábil, totalmente lúcido en el aspecto de que preparado para que puedas tener un inicio sexual, ¿no? Lo que sucede es que en la época pues, de la adolescencia, la etapa de la adolescencia, que también es una edad, pues, una etapa que es muy amplia de por sí de definir, suele darse los inicios sexuales. Pero la gran mayoría de inicios sexuales que se da en la adolescencia, fíjate, 9 de cada 10 adolescentes que empezaron, o sea, 9 de cada 10 personas que empezaron su inicio sexual, su vida sexual en la adolescencia, se arrepintieron. ¿A qué te refieres con adolescencia? ¿12, 13, 14, 15? Bueno, el error es haber dicho adolescencia, es siendo menores de edad. Ajá, menos de 18. Así es. Y entre los 14 y 17 años, que es la edad que, entre comillas, más o menos es el inicio sexual en el Perú, ¿no? Y la gran mayoría de personas, cuando iniciaron su vida sexual a estas edades, no lo han llevado bien, o sea, sienten como que no tienen el mejor recuerdo, sienten que ha sido bajo presión, que no era el momento, que no se cuidaron, que no era como esperaba, ¿no? Y esto también se traslada a distintos lugares del mundo, ¿no? Por eso que entre los sexólogos la educación sexual es algo que se viene promoviendo mucho y se viene promoviendo el retraso del inicio sexual, porque hay algo que tiene que tener la persona para estar plenamente digamos, segura, y es un tema de madurez emocional. El tema que física. Exacto, y físicamente también. Pero sobre todo, ¿por qué madurez emocional? Porque puedes tener la capacidad de decidir. Sin presión, porque esa es una constante. Sin presión, de decidir incluso cómo te vas a cuidar, de qué manera, la pareja, cuál es el rol de la pareja en este momento también. Y lo complicado es que
no nos hablan de sexualidad. Cuando éramos adolescentes nadie, o es muy poco que nos han hablado de sexualidad. Cuando nos han hablado de sexualidad en la adolescencia ha sido principalmente el aparato reproductor. Y de los métodos anticonceptivos. Y de los métodos anticonceptivos Y de nos han lo que te hablado. puede pasar con las ITS. Exacto, todo un tema de asustarnos, pero cuando los adolescentes se dan cuenta que la sexualidad es placentera, ¿no? Que hay una excitación de por medio, cuando hay un enamoramiento, una atracción, un gusto hacia otra persona o una ilusión, también hay una excitación sexual de por medio, y eso ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo controlamos eso? ¿No? Y esta frase que es muy triada, que lo hemos escuchado nosotros de muy chicos seguro, de la prueba del amor, que es la prueba del inicio sexual como prueba de que verdaderamente me amas, ¿no? Se sigue dando, pero ya no como una prueba de amor, sino como algo que tiene que pasar, ¿no? Y el inicio sexual se sigue dando a tempranas edades en el Perú por adolescentes, por chicos y chicas que, si bien están informados sobre el uso de preservativos, por ejemplo, no los tienen. ¿Cómo accedes a ellos? ¿No? Podrías ir a una posta, pero si eres menor de edad no te los dan. Y deberían dártelos. Deberías ir con tu mamá si quieres. Exacto, ¿no? Conseguir, no sé si píldoras o incluso una charla, tienes que ir con tu mamá. Exacto. Para poder entrevistarte con el ginecólogo o ginecóloga. Yo siempre le digo a los adultos, si para ustedes siendo adultos muchas veces es complicadísimo ir al grifo o ir a una bodega, una farmacia y pedir condones, pedir preservativos, se mueren de la vergüenza, ¿se imaginan cómo va a pasar con un adolescente? Es mucho más vergonzoso incluso, van a sentirse juzgados, y estamos hablando en ciudades como, no sé, pues Lima, Trujillo, Arequipa, pero ¿qué pasa pues en comunidades donde no llega los preservativos o métodos anticonceptivos? ¿Qué sucede ahí? Entonces es mucho más complejo. Es muy complejo el tema del inicio sexual, cómo darlo. Y de manera responsable, ¿no? De manera responsable. Porque yo sí considero que tener el inicio sexual tiene que ver con... elegir tener un inicio sexual tiene que ver con tener todas las herramientas disponibles, entre ellas la información, los anticonceptivos, la comunicación, porque creo que para todos, hombres y mujeres, adolescentes, hombres y mujeres, tiene que ver el tema afectivo, no se puede desnaturalizar la sexualidad del tema afectivo y relacional. Tener todas las herramientas para poder tomar una elección correcta, porque si no, como bien lo has dicho tú, la mayoría después se arrepiente o lamentablemente termina con un embarazo adolescente. Un embarazo, infecciones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, es un día del día de la lucha contra el virus del papiloma humano, ¿no? Y es el virus del papiloma humano, casi todas las personas, o sea, los hombres portamos el papiloma humano, pero no como virus, ¿no? Pero al no usar preservativo, a la mujer ese papiloma humano se vuelve virus y nos contagiamos nuevamente los dos, lo transmitimos. Y todas las personas hemos tenido en algún momento el papiloma humano como virus. El tema es cómo nos enfrentamos a ello, cómo nos vacunamos para prevenir, cómo lo curamos, cómo lo tratamos. Entonces es complejo, falta muchísima información. Yo tengo la sensación, y de repente tú, Cristian, que estás mucho más sensibilizado y cerca a este tema de la educación sexual, y digo educación sexual en colegios, tú das charlas y todo lo demás, que el punto es que el planteamiento de política de Estado educacional tiene que ver con, como bien lo has dicho, con el tema reproductivo, la anticoncepción y el tema punitivo, en mi opinión, que es el castigo de lo que te podría suceder si tienes relaciones. Entre ellos, pues, una serie de enfermedades te muestran todas las posibilidades de heridas, eczemas y situaciones en las que te puedes involucrar, que lo que genera en los adolescentes, en lugar de interés, en lugar de ganas de informarse, es rechazarlo, porque ellos lo asocian básicamente con el tema placentero, con el tema del placer. Así es. Y asocian pues que estas infecciones de transmisión sexual que te las enseñan en su peor fase, ¿no? Eso nunca les va a pasar, o eso sucede a personas que han tenido una vida muy promiscua, o gente que son trabajadoras sexuales, por ejemplo. Entonces lo estigmatizan de tal manera que ellos sienten que no le va a pasar, y menos me va a pasar pues con la amiguita, con el amiguito. Además, que tiene... porque tenemos esa idea, adultos y jóvenes, ¿no? Si no se le nota en la cara. Exacto, que no se ve en la cara.
¿Cómo va a ser portador de VIH? ¿Cómo va a tener hepatitis B si no porque se nota? no parecía. Entonces, y eso es muchísimo que trabajar. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en temas de prevención, en información de ITS, VIH, embarazos, en colegios, ¿no? Y en colegios, te estoy hablando de colegios nacionales, privados, parroquiales, etcétera, la información que se necesita es muchísima. Lamentablemente, estos colegios tienen la apertura, qué bueno que tengan la apertura, pero lamentablemente hay colegios donde simplemente sienten que si se habla de sexualidad, estamos promoviendo el inicio sexual y hablar de sexualidad implica solamente hablar de sexo, de relaciones sexuales. Coitales, tal cual se nos viene a la mente inmediatamente. Vamos a la pausa comercial. ¿Cómo saber si estás preparado para iniciar tu vida sexual? Es el tema de hoy, 4:45. Volvemos luego del corte, no se muevan. 4:47 minutos. Usted está en sintonía de Capital 96.7 de la FM. Nos puede ver también en Capital TV, en la señal digital 3.1, en Claro el 15.515 HD y en Movistar el 39.775 en HD. Solo para parejas. ¿Cómo saber si estás preparado para iniciar tu vida sexual? Es un tema, básicamente, no creo que sea solo para adolescentes, creo que los padres también deben estar sensibilizados, deben estar cerca a este tema. Cristian Martínez, sexólogo, es nuestro invitado para los que recién se conectan en la última parte del programa. Hay algunos, de repente, una lista de puntos que podría un adolescente o una persona que quiere iniciar su vida sexual para tener en cuenta antes de tomar una decisión. Sí. Hay algunos puntos importantes que tiene que tener. Yo a los chicos y las chicas o a los adolescentes siempre les digo, ¿no? Cuando se te viene a la mente o cuando me hacen, por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es la edad adecuada para tener sexo? ¿Cómo sé que estoy preparado? Basta que me hagas esa pregunta. Para saber que no estás. Para saber que no estás, exacto. ¿Por qué? Porque cuando uno está preparado, ya se siente seguro y se siente segura porque ha hecho una revisión, ¿no?, de todos los panoramas posibles. En primer lugar, siente que es la persona adecuada. Entonces, para saber que estás preparado para tener sexo por primera vez, es que la pareja es la adecuada. Acá no cabe el tema de que, pero ¿qué pasa si es que yo contrato a una persona? No, si estás contratando no es que estés preparado. Estás con ganas. Exacto, que es totalmente distinto. Estás con premura. Y sientes que hay una presión social, porque quieres practicar, porque tus amigos te han dicho, etcétera, de cosas. Pero no es que estés realmente preparado para tener relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, cuando tu pareja y tú están totalmente seguros de lo que van a hacer, cuando han hablado del tema, cuando saben cómo se van a cuidar, cuando han hablado sobre embarazos no deseados, infección de transmisión sexual, el virus del papiloma humano, cuando han hablado de posibilidades de qué pasaría si, por ejemplo, fallara el método, ¿no? Cuando sienten que hay una conexión afectiva, amorosa, que te da seguridad con la persona y que dice sí quiero porque la amo, porque estoy seguro, porque etcétera de cosas, entonces también es un buen indicio, ¿ok? Y todo eso uno tiene que también tener esta capacidad de darle validez a tus afectos, a tus sentimientos, de que si tú sientes que no es el momento, o hay algo que no está bien, o hay algo que sientes que de repente no, entonces es porque no. Entonces no es el momento. No tienes que apresurar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada si es que no tienes relaciones sexuales hoy día o mañana o en esta temporada. No te vuelves más hombre, no te vuelves más mujer, no te vuelves más maduro o madura por tener relaciones sexuales. Ni más popular, ni más aceptado. Exacto. Y si el chico o la chica no te acepta y te pone condiciones es porque tampoco es el momento. Y eso es algo importante persona. Porque ahí vamos a hablar de cuándo no es, cuáles son los momentos en los cuales tú dices, no, acá definitivamente no es. Es cuando tú te sientes presionado o presionada por tu pareja o por otras personas para tener relaciones sexuales. No iba a decir antiguamente, para no decir en nuestras épocas. Bueno, en nuestra época. ¿No? Era el tema del inicio sexual como un ritual, por ejemplo, ¿no? El famoso debut sexual, que te va el tío, la tía, que cada para vez los varones. Para los hombres, ¿no? Que hay menos, pero a nosotras nunca nos dieron ningún ritual, ¿ah? Pero sí existía un ritual. Claro, un ritual diferente, pero no era que era a los 15 años no conozco una mamá que haya agarrado a su hija o la tía que la haya llevado a un lugar y le diga, hijita, es hora. Fíjate que sí existía.
Ah, sí. El matrimonio a los 15 años, a los 16 años. Bueno, pero un matrimonio ¿no? era un ritual socialmente... Pero una negociación. Escúchame, pero era total, ¿no? era un ritual socialmente aceptado, público, a diferencia... El otro también era aceptado. Claro, ojo. pero no coactaba el ritual que se le hacía a los hombres, no coactaba su libertad de decisión más adelante. O sea, era una No noche necesariamente. y pasaba. En cambio, el casarte Era complicado. implicaba Sí, otras pero cosas. a lo que vemos, o sea, el tema sexual marca nuestra vida y eso es lo que se ha creado totalmente durante muchos años, ¿no? Entonces, sí, si es que tú sientes que hay una presión de tu familia, de amigos, de la misma pareja, entonces no es el mejor momento. Lo otro, cuando sientes celos, cuando sientes que hay temas de celos, de inseguridades, celos porque tienes una pareja muy celosa, porque tienes una pareja que el tema de los celos moviliza mucho a los adolescentes y por celos soy capaz de hacer cosas para demostrar que amo o quiero a la persona. Y lo otro, cuando me siento chantajeado, chantajeada, ¿no? De que si no tienes sexo conmigo, por ejemplo, voy a hacer algo. Voy a hacer algo desde que voy a hacerme daño o voy a socializar en redes sociales alguna foto o algún comentario, algún audio. Ese tipo de chantaje también se utiliza lamentablemente mucho. Entonces, estos temas los papás tienen que hablarlo. Es responsabilidad de los papás tocar el tema, ponerlo sobre el tapete, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, y no creer de que no va a pasar. De repente no va a pasar ahora, pero va a pasar mañana o pasado mañana y no vas a esperar a que realmente suceda para recién hablar. Entonces, la mejor educación sexual es la prevención. Y siempre hay que adelantarnos, cuando tenemos hijos adolescentes, a ir hablando de estos temas. Qué interesante lo que dices y es un punto en el que a mí me gustaría de repente ahondar. Como papá, como mamá o como tutor de un adolescente, ¿en qué momento es el adecuado para empezar a hablar del inicio sexual? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces los papás creen que al introducir el tema en la agenda de los hijos, es como que le estoy dando ideas para que empiecen. O sea, te estoy sugiriendo, te estoy de alguna manera empujando a que inicies tu vida sexual. Mira, el contexto siempre se puede dar en cualquier momento. Un ejemplo de lo que pude apreciar hoy, que fue inicio escolar, ¿no? Inicio, ya me había preocupado yo. Que fue el inicio escolar de mis hijos y yéndolo a recoger escuchaba, ¿no? Que los chicos, ¿no? Hablando del tema coyuntural, que era lo del congresista Lescano, crearon un debate, ¿no? en aulas de secundaria para hablar sobre el acoso sexual, ¿no? Entonces, en el colegio, primer día de clase, se crea el debate. Y al crearse el debate, ¿no? Ya comienzan obviamente a hablar de, bueno, ¿y qué piensas sobre el acoso sexual en las redes sociales, cuando tu compañero o tu compañera? Y ahí salió el tema de que te incitan a tener relaciones sexuales, que también sería acoso, no sería acoso, si es que es tu pareja o no. Entonces, la coyuntura te puede dar pie a hablar el tema con tus hijos. El tema es que uno lo quiera. Y para eso los papás tienen que hacer el ejercicio de romper sus propios tabúes, sus propios mitos, sus propias inseguridades, reconocer con los hijos que a veces no podemos, nos cuesta hablar de sexualidad y que a lo mejor pues juntos pueden aprender, juntos pueden explorar en redes sociales, pueden buscar libros y siempre es el momento adecuado, sino que tenemos que crear el ambiente y la seguridad sobre todo del diálogo permanente con adolescentes. Más aún si es que somos padres que nos cuesta hablar con nuestros hijos, porque si es que nos cuesta hablar con nuestros hijos de cómo te ha ido el día de hoy en el colegio, mucho más nos va a costar hablar de sexualidad. Y si tú crees que a tu hijo le cuesta hablar contigo sobre el fin de semana, sobre los amigos, sobre la playa, sobre las expectativas del año, lo que fuese, obviamente le va a costar mucho más el hablar sobre el tema de sexualidad. Entonces es responsabilidad de los papás buscar estos espacios para promoverlo. Y nunca hacer esto de que, bueno, como yo soy hombre y mi hija es mujer, esto tiene que hablarlo la mamá. O la mamá decir, no, como mi hijo es hombre, lo tiene que hablar con su papá. No, acá papá y mamá tenemos la misma capacidad de poder hablar con nuestros hijos, cualquiera fuera su orientación sexual, de género, identidad, etcétera. Pedirle ayuda, por ejemplo, eso también es algo que a mí un poco me preocupa, porque muchas veces no existe esa comunicación o esa buena comunicación, la comunicación asertiva entre los padres y los hijos, ¿no? Hay casas, hay hogares donde no se habla de sexo por
y no necesariamente porque lo consideren malo, sino porque no saben cómo hablarlo, entonces lo evitan. ¿Qué pasa si un adolescente necesita información y va de repente a una posta, a un centro de salud, y siendo menor de edad no puede acceder a esa información? Es un derecho. Es un derecho que vayas a una posta de salud. A pedir información. A pedir donde información, un orientador. Donde un orientador en salud sexual, en salud reproductiva, que es el nombre que se lo da, y tienen el derecho de decirte, ¿no? O sea, el derecho de informarte, ¿no? Tienes el derecho a la privacidad, y si es que te dicen, tiene que venir tu papá o tu mamá, tú simplemente tienes que decir, no, yo quiero venir solo, ¿no? Porque no me cuesta hablar del tema con mi papá. O sea, lúchala en ese aspecto. Porque ¿no? además ese es un derecho, es uno de nuestros derechos sexuales, tener la información y recibir la información, exigirla. Exigirla totalmente. Lo que pasa es que como es un tema tabú que genera tanto miedo y que incluso los mismos profesionales de la salud saben que tienen que darle esta información, prefieren no dársela, prefieren evitarla y no ganarse un posible pleito si es que el papá o la mamá viene a reclamarles, ¿no? Y ese es un tema de falta de información. ¿Qué pasa si un menor de edad va a uno de estos centros de salud, postas, etcétera, a pedir un método anticonceptivo? ¿Se le debe entregar? ¿Se le debe negar? Te tienen que dar el método anticonceptivo gratuito, el preservativo te lo dan gratuito, previa charla. O sea, previa consulta. Claro, no es que te lo den, toma tus 3 condones y listo. No, sino es que van y te dicen, ok, ¿quieres recibir el preservativo? ¿Tienes 16 años? Bien. Anda primero a la consejería de salud sexual, ¿no? Y luego que vas a la consejería, te dicen, ya ok, toma tus preservativos, porque has aclarado dudas, estás capacitado, no capacitado plenamente, pero por lo menos has aclarado las dudas que tú tienes en el momento, ¿no? Y si no te los quieren dar igual, que eso es algo también que se escucha mucho, que tienes que traer a tu mamá, tienes que traer a un mayor de edad. Existe algo que se llama el libro de reclamaciones y ahí, y tú sabes, y seguramente a mí, porque yo también alguna vez he querido reclamar cualquier cosa X, y cuando dices... Yo jamás reclamo. ¿no? Y dices, dame tu libro de reclamaciones y vas a ver cómo la actitud cambia. Totalmente. Totalmente. ¿No? Y está bien, o sea, tenemos el derecho de hacerlo. Lo que pasa es que no nos informan. Si yo como mamá tengo miedo de hablar con mi hijo, con mi hija, ¿puedo llevarla, acompañarla donde un orientador? Totalmente, y eso es lo que muchos papás y muchas mamás hacen, ¿no? Te dicen, bueno, yo no sé hablar el tema, yo no estoy... no solamente no sé hablar, sino que no sé. Hay muchos papás que no saben de sexualidad porque obviamente saben sobre lo que han ido conociendo en la práctica y qué sé yo, ¿no? Y dicen, vamos donde un médico, tú entras solo, tú preguntas, yo te voy a esperar afuera, no me vas a contar nada. Y los chicos a veces van, a veces no van, ¿no? Hay casos en los cuales van en pareja, enamorado y enamorada, llevados por el papá y la mamá, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo sí le digo, mejor si es que hacen entre los papás, ¿no? Decirle a la mamá del enamorado o de la enamorada, ¿no? Que voy a llevarlos por si acaso. Y tratar el tema de sexualidad con la mayor naturaleza. Mientras más natural sea tratado el tema sexual, mejor se va a vivir en la vida adolescente, e incluso si lo hablamos desde la niñez. Hablar la niñez no es hablar del tema de coito sexual, sino además de nombrar, por ejemplo, los genitales con su nombre, explicar cómo vienen los niños al mundo. Saber cuándo es un tema de acoso. Exacto. ¿Cuál es el límite de tu cuerpo? Exacto. ¿Quién no debe tocar y quién no? ¿En qué circunstancias y qué no? Todo eso nos da la educación sexual integral. A que los niños y las niñas de muy chiquitos sepan decir no. Y los adolescentes sepan definir cuándo es un acoso y cuándo no es un acoso, ¿no? Y no estemos como adultos, ¿no? De 30, 40, 20 y tantos años. Todavía discutiendo que eso no es un acoso, pues. Bueno, gracias, Cristian, por estar aquí. ¿Tus redes sociales para contactarte? Bueno, búsqueme en Instagram como sexólogo Cristian Martínez. Cristian se escribe con CH, Martínez con Z al final, y ahí estamos en contacto. 5 de la tarde en punto, nos vamos. Vamos a dejar a Carlos Galdós, que hoy tiene un programón, a seguir con el regreso a casa. Chao, hasta mañana. Nunca existe el adiós, porque tú eres mi razón de vivir. Solo tú. Demostraré mil colores que nuestro amor sea